nuevamente por las plataformas de Audiapolis. Siempre es un gusto compartir con ustedes. La calidad de alumnos de Audiapolis es particularmente especial y a mí me entusiasma mucho siempre compartir ideas, algunos apuntes, algunas experiencias también, porque acá veo ya rostros de abogados, ¿cierto? Y también de algunos estudiantes, lo cual está bastante bien. Eh, Perdón. Entonces, siempre agradecida con la institución, contigo, Reader, y con todos los estudiantes de Audiapolis. Pues, permítanme compartir unas diapositivas con ustedes por aquí. A ver, he traído algunos casos también, alguna jurisprudencia que nos puede servir. ¿De acuerdo? La actuación pericial en juicio oral es el tema que ha propuesto la institución y que nos convoca ahora. Qué de especial tiene el perito, ¿cierto? Cuando llegamos a un juicio oral, cuando ya estamos en la última etapa de la primera instancia, cuando ya tenemos que desplegar una serie de eh, actividades y destrezas que quizás no se ven en la etapa de investigación. Por ahí vamos a tener también nuestras dudas y diferencias, pero el juicio oral es especialmente desgastante, de pronto diría yo. ¿En qué sentido? Porque es una continuación, cada periodo de tiempo, de hecho bastante corto, ¿cierto? Un plazo máximo de 8 días, aunque en teoría el código está, o los juicios deberían verse en el tiempo más próximo posible o en el tiempo más corto posible, porque eso hace que el señor magistrado, que el señor juez, pues tome cierto conocimiento de los hechos, tome conocimiento de la inmediación, que es lo que reina en el juicio oral. Y aquí lo que corresponde, pues, es que eso se haga en el menor tiempo posible. Pero nuestro sistema, pues, no permite eso, ¿no? Hay abundantes casos, los despachos judiciales y fiscales están abarrotados de casos y eso hace que para nosotros, en nuestro sistema, el hecho de programar audiencia tras audiencia en un plazo aproximado de 8 días, 7, 8 días, sea lo normal. Cuando eso, buena cuenta, debería ser una excepción, pero ya lo hemos normalizado. O sea, estamos, ¿no? Los despachos están abarrotados de trabajo, que eso ya se ha normalizado. Pero aún siendo eso así, aún teniendo ese periodo de tiempo, lo que sucede es que al abogado bien preparado, que tiene que enfrentar un juicio oral, llámese delitos comunes, delitos de violencia eh, psicológica, ni qué decir de delitos contra la administración pública, demanda un esfuerzo continuo. No nos podemos despegar de el juicio. No es un caso de investigación que de pronto avanza a paso de tortuga, ¿no? Que Fiscalía de pronto ahí coloca una audiencia en enero y luego no hace nada en febrero y por ahí ya me manda alguna, ya me está notificando una diligencia a finales de marzo, ¿no? Donde al menos me da un respiro o al menos me da esas alternativas para yo poder plantear o mejorar mi estrategia. En el juicio oral eso lo tenemos que hacer sobre la marcha, ¿no? Aquel abogado que ha recibido un juicio o que está pactando honorarios para llevar a cabo un juicio oral una semana antes, a ver, ahí lo quiero ver, ¿no? Lo quiero ver enterándose bien, preparando alegatos y, cómo no, viendo cuál es la actividad pericial que va a actuar, si es que ha presentado perito, que es lo ideal. ¿Qué es lo que la pericia oficial de pronto, la pericia del Ministerio Público está trayendo sobre debate? ¿Qué es lo que voy a debatir? Si es que no estoy presentando perito de parte, me preocuparía, ¿no? Me preocuparía porque es cómo voy a entrar a debatir. Claro que sí, me quedan herramientas como el contrainterrogatorio al perito, de pronto, ¿no? Para que yo pueda ir, poner un poco en el lado bueno a la balanza, pero si no, voy a tener que trabajar sobre la marcha y más arduamente, porque claro, estoy teniendo de pronto un juicio o voy a llevar adelante un juicio con pocas herramientas.
Tener un perito, acá de pronto estamos abogados litigantes, más allá de fiscales, estudiantes, tener un perito ciertamente es un lujo. Y tener un perito en el Perú es un lujo y como lujo tiene un precio elevado. Entonces, nosotros para trabajar o para demandar y tener y sacar el mejor provecho al perito que tengamos, al perito que contratemos, hay que seguir unos pasos. Ya les voy a mencionar unos cuáles son los que yo aconsejo y aconsejo a, a mis clientes al momento de contratar un perito. Y sobre todo, claro, el presupuesto, ¿no? Porque los peritos en ese país pues no son económicos. No hay muchos, habemos muchos abogados, ¿no es cierto? Somos bastantes, pero de pronto peritos son menos, peritos buenos aún menos, ¿no? Entonces, por ese lado hay que trabajar con, con un buen criterio, asesorando correctamente al cliente y esperando también tengo la expectativa de que este perito con el cual vamos a trabajar, y esto es casi casi como un matrimonio, ¿no? Yo no me puedo despegar de este perito, o sea, tengo que, es una decisión, yo creo que incluso más importante, tanto más importante, la elección de abogado. Pero es que a mí me gusta este perito, ¿no es cierto? O ya no me deja de gustar este perito porque no, o no me contesta el teléfono, o no me responde, entonces ya yo cambio, ¿no? Para el juicio oral yo ya cambio otro perito. O sea, claro, presenté la pericia en etapa de investigación y claro, ya no me gusta, mira, ya que ya me están llevando a juicio, entonces mejor es que ya no quiero trabajar con este señor y nombro a otro. Hombre, no es tan fácil, ¿no? A los abogados sí. A nosotros nos apersonan y nos desapersonan bastante rápido, ¿no? Dentro del proceso. De hecho, pueden haber varios abogados, lo hemos visto de pronto ya con un caso mediático que está llevándose a cabo de un expresidente que le recuerda constantemente que ha tenido a lo largo de la investigación y la etapa intermedia varios abogados, ¿no? Que no es ni mejor ni peor, ojo, ¿ah? También tenemos ahí una opinión, porque es libre elección de el señor investigado. Pero claro, el abogado es muy cambiante y puede ser muy cambiante. La pregunta es, ¿el perito también? ¿El perito también puede ser así de cambiante? Cuando yo ingreso y contrato un perito en etapa preliminar, ¿no? En etapa de investigación y hace el informe y lo ingreso, presenta sus conclusiones o incluso eh, se lleva a cabo la diligencia de ratificación de este perito en etapa de investigación, pero ya voy a juicio oral y yo considero, claro, que puedo hacer mejor, que puedo cambiar, que ya no quiero trabajar con eso. Lo puedo sacar así de fácil y poner otro. De pronto no, ¿no? Y de pronto no es lo más aconsejable tampoco, estratégicamente hablando. Por eso les digo, no es como un matrimonio, ¿no? Contratar un perito es estar con él prácticamente hasta el final, ¿no? Es estar con él o tener con él una relación bastante cercana, ¿de acuerdo? De mucha confianza y de estar con él trabajando puño por puño. Por eso, la contratación del perito es una actuación bastante importante. Claro, es off the record, ¿no? Que es parte ya privada de muchas personas. De pronto que por la premura del tiempo y por la premura y que porque están en angustias contratan al perito que se les apareció o que recomendaron o que vieron por redes y de pronto no es el más aconsejable, ¿no? O de pronto no es tan especializado o de pronto tiene temas que posteriormente nos van a pasar factura. Me refiero a denuncias, me refiero a procedimientos administrativos sancionadores, en fin, o no una conducta loable que acredite su buena actuación como experto en algún tema. Entonces, dicho eso, que claro, esto no está en el código, ¿no? Esto de cómo contratar un perito o cómo tener esta cercanía con este profesional no está en el código. Esto un poco es la actuación y la experiencia que cada uno de nosotros vamos desarrollando y vamos teniendo a lo largo de nuestra carrera. No, tampoco es cuestión de suerte. Ay, qué buena suerte he tenido que conseguí un buen perito, ¿no? Acá en derecho, en el tema jurídico, nada es cuestión de suerte, ¿no? Y nada puede dejarse a la suerte, vamos, ¿correcto? Entonces, dicho esto, vamos rápidamente a empezar para repasar qué es un perito, ¿no? ¿Quién es un perito? Pues un experto. Siempre el perito tenemos que buscar a alguien experto en una materia en específico. Esto dependerá del caso que llevemos
acá un médico legista, un psicólogo forense, no un psicólogo clínico, que son los que llevan terapias, ¿cierto? Cuando uno está de pronto deprimido y va a un hospital, una clínica o estos centros psicológicos, pues no lleva terapias. Aquí tenemos que buscar a un psicólogo que haya tenido la especialidad o que haya tenido, pues claro, la especialidad forense para poder advertir cuáles son aquellos errores en cuanto a pericias, para poder emitir pericias, para que conozca cuáles son las partes de pronto de una pericia. ¿De acuerdo? Eso se hace eso ellos hacen una especialidad, no lo enseñan tampoco en la carrera. Ellos invierten, hacen un curso que no es nada barato, y con eso, pues, son considerados o ya tienen la calidad de peritos forenses, son los que van a juicio, los que emiten una pericia y una opinión sobre algún tema en específico, porque ellos poseen estos conocimientos técnicos, ¿no? Psicólogos no son los mismos siempre, ¿no? ¿Qué me diferencia un psicólogo clínico de un psicólogo forense? Pues este ha tenido una especialidad que este de pronto no ha tenido. Es muy especializado. Ahora veamos que hay especializaciones de todo. De pronto la medicina nos, em, es el caso más paradigmático, ¿no? En medicina, cuanto más subespecialización hay, pues los médicos o los profesionales son incluso más buscados, ¿no? Hablemos del tema de cáncer, pues todos los médicos no ven cáncer, porque ya hay médicos que son especialistas en niños, son los pediatras, son médicos que son especialistas en casos de mujeres y mujeres en cáncer de cuello uterino, cáncer de ovarios, o sea, en fin, cáncer de mama, o sea, no solamente ven todo el tema ginecológico, sino que además se especializan en algún órgano. Entonces, eso conlleva evidentemente mucho tiempo y no son todos los médicos, correcto, ellos son algunos y a ellos hay que, si es que tenemos algún tipo de problema de esta índole, pues hay que recurrir a ellos. Es llamado este perito, ¿por qué es necesario este perito, este experto en alguna materia determinada? Porque es llamado para declarar en un proceso judicial, para brindarnos una información de tipo objetivo que ayude aquí, al señor magistrado. A él tenemos que convencer. Cuando yo estoy en juicio oral, yo no le tengo que convencer al fiscal. El fiscal ya tuvo una opinión, ya el lado objetivo ya cesó, porque ya me está llevando a un juicio oral, ya me está acusando. Para él, yo ya cometí un delito, ¿de acuerdo? En su entendimiento, para el señor fiscal, yo ya cometí un delito, o mi cliente ya lo hizo. Entonces, tenemos que ir a un tercero imparcial que no conoce el caso, que recién está conociendo la materia y a quien recién yo le voy a poner a la vista los mejores argumentos para que acompañe y esté de acuerdo con mis argumentos. No es una guerra, aquí es un debate de argumentos. Fiscalía presentará un perito, la defensa presentará un perito y el juez decidirá cuál de los dos peritos, pues de pronto lo hizo mejor. Presentó más una metodología más ordenada, tuvo mayor convicción al momento de exponer, presentó mejores las conclusiones de sus informes. ¿Vale? Entonces, es este profesional con esos conocimientos que nosotros los abogados carecemos y que tampoco tenemos la obligación de tener, por eso nos apoyamos en la actuación de este perito, en ir a un juicio. Acá el trabajo del abogado, mis queridos colegas, nuestro trabajo va a ser brillar al perito. Muchas veces, y yo a veces siento cuando converso con algunos, colegas sienten que ellos pues son las estrellas del juicio. Yo ya digo, el abogado simplemente es un instrumento para que los demás, a través de sus declaraciones, porque ellos son los órganos de prueba, un perito es un órgano de prueba, un testigo es un órgano de prueba, entonces quien me va a brindar la información no soy yo, no es el abogado, no somos nosotros, son ellos. Correcto. Entonces, si el perito va a brindar información y el testigo va a brindar información y me topo con testigos y o peritos de pronto tímidos, faltos de palabra, o con complicaciones al momento de explicar o hablar, ahí tiene un problema. Entonces, mi trabajo como abogado en juicio oral no será que yo me luzca, no será que yo brille en el juicio oral o que el juez diga, wow, ¿cuánto sabe este abogado? No, 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 eso, egos aparte, ¿no? Acá estamos defendiendo una causa. Entonces, en este supuesto, lo que corresponde es que tanto el perito como el testigo, como órganos de prueba,
ellos tienen que brindar la información más adecuada para convencer a este juez, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la forma o cuál es el instrumento? Porque ellos no van pues de frente, ¿no? Esto no se sientan y hablan lo que quieren en el tiempo que quieren. Hay una metodología que ya lo vamos a ver a través del interrogatorio y del contrainterrogatorio y de las técnicas propias y de las objeciones también que son límites al interrogatorio y contrainterrogatorio de cómo estos órganos de prueba, perito y testigos, brindan información. A mí como abogado lo que me interesa es que ellos brinden la mejor información y la información, y no cualquier información, sino la información que se ajuste a mi teoría del caso, que es, yo sí hablo de teoría del caso y me encanta hablar de teoría del caso porque me marca, es una metodología. Yo lo considero la teoría del caso como una metodología en sí. Entonces, ellos tienen que apoyar con esa información mi teoría del caso. Entonces, yo no puedo permitir que el otro órgano de prueba, en este caso, ¿no? Yo siempre hablando desde el punto de vista del litigio privado, que el otro órgano de prueba oficial, por parte del Ministerio Público, haga lo propio. Entonces, yo ahí tendré que limitar esa información. ¿Hay estrategia cómo limitar esa información? Por supuesto que sí. ¿Hay formas de cómo yo puedo limitar esa información? Esas son técnicas que nosotros, que no nos tenemos que aprender sobre el juicio, que ya tenemos que venir desde casa, ¿vale? Que ya tenemos que venir aprendiendo desde casa para simplemente desarrollarlos y llevarlos a cabo en las sesiones de juicio, ¿de acuerdo? Algunas características de los peritos, ¿cuáles son? Pues la especialización es la característica madre, ¿no? Debe tener una formación y experiencia en su área. Ahora, con tanta tecnología y con tanta información y con tanto acceso a la información, es más fácil poder señalar, poder averiguar de pronto a través de la plataforma Google el perfil de una persona, de conocer de pronto em, las malas prácticas. Google está muy bien actualizado, incluso nos arroja noticias hace muchísimos años atrás, ¿no? O sea, hace muchos años atrás. Entonces, incluso es difícil borrar una información de Google, se hace todo un trámite. Entonces, todo lo que se publica ahí queda registrado, ¿no? Aparte que Google a veces se olvida de que hay derecho al olvido, ¿no? Y nos recuerda cosas que nosotros sí quisiéramos olvidar, pero que están bien colocados, ¿no? En las páginas de esta plataforma. Entonces, a través de esto, de este tipo de información para nosotros, al día de hoy, ya abogados, ¿no? Tecnológicos, con acceso a la información y demás, pues podemos tener cabida a tener la especialización, la formación, de pronto averiguar si es que nuestro perito tiene algún tipo de problema legal, porque créanme que si no lo sabemos nosotros, probablemente es muy altamente probable que la otra parte lo sepa y viceversa, ¿no? Si yo en el momento que voy a examinar, porque me toca examinar a un perito en juicio oral, a un perito de la otra parte, también tendré que hacer mi chamba, también tendré que hacer mi función. Y eso corresponde a que yo averigüe en la medida de lo posible, sin quebrantar el derecho a la privacidad, evidentemente, la vida, pasión y muerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del perito contrario. De manera que yo en algún momento, ya les voy a explicar en qué momento, pueda detallar o pueda dar a conocer al juzgado a quién tiene o a quién le va a creer. ¿De acuerdo? Entonces, pero la especialización, el conocimiento nosotros de quién va a declarar, de quién es el perito, el perfil profesional, los problemas legales en cuanto a la carrera que afecten la idoneidad como tal del propio perito, pues es necesario que lo tengamos, ¿de acuerdo? La objetividad, su función es explicar hechos, no favorecer a ninguna de las partes. Claro, aquí alguien me podrá decir, "Uy, ¿qué hacemos con la objetividad del perito de parte, no?" Claro, aquí se va a cuestionar probablemente mucho al perito de parte que está siendo pagado, cuyos honorarios están siendo pagados por una de las partes. Entonces, probablemente se pueda pensar de que como yo pago, entonces yo coloco lo que quiero en esa pericia. Y por más que yo lo quiera hacer como abogada, el perito que tiene que cuidar una reputación,
que tiene que cuidar el honor, que es lo que a él más le vale para seguir trabajando como tal, tiene que poner ahí el límite y sobre todo y sobreponer o poner en primer lugar su objetividad, porque sobre eso se va a entrar a tallar y a debatir en juicio. ¿De acuerdo? Eso es lo que corresponde. Entonces, que no se piense, ya también lo vamos a ver en días posteriores, que a quién le cree más, ¿no? El juez, ¿a quién le debe creer más? ¿Al perito de parte o al perito oficial? Al perito del Ministerio Público. Claro, porque el perito de parte siempre está pagado, es obvio, ¿no? Tiene que quererle siempre el perito oficial, podrán decir algo. Algún, pero el perito de parte pone lo que quiere, y de hecho, ¿no? Y pongo más cosas si quieres, siempre y cuando me pagues más honorarios, ¿no? Un momentito. Las cosas así no funcionan, porque ellos obedecen a una objetividad. Ellos no tienen que tener un favoritismo por ninguna de las partes, porque ellos no son partes procesales. A ellos no les interesa el resultado. Lo que les debe interesar es trabajar, es que el objetivo por el cual, o el encargo por el cual fueron contratados o fueron asignados, en el caso del el perito oficial, sus conclusiones estén arreglados a la lógica, a la ciencia que ellos estudian, conocen y saben. ¿De acuerdo? Entonces, para eso se tiene que aplicar una metodología científica, ¿no? Sus conclusiones deben basarse en métodos reconocidos. Implica que son los peritos que estén con las últimas modificaciones de las ciencias que ellos estudian, que estén siempre actualizados, que estén al margen siempre de la actualización de las ciencias que ellos conocen. Relevancia procesal, su informe y testimonio pueden influir en la decisión judicial, como no. Ellos saben el peso que tiene una pericia. No es cualquier órgano de prueba el que está brindando información. Se supone que es una persona que es experta. Presentamos al mejor experto en la materia. Presentamos a un experto, a un profesional idóneo en la materia que le va a permitir dar luces al señor magistrado para que él pueda decidir de la mejor manera en base a la sana crítica. Entonces ya había adelantado cuáles son los peritos en el proceso penal. Nos vamos a encontrar con dos tipos: un perito oficial y un perito de parte contratado pues por la defensa particular, si es que así lo considera. Es necesario, pero mejor dicho, es obligatorio llevar un perito siempre a juicio. No, no es obligatorio. Pasa algo si yo llevo, si es que automáticamente yo ya pierdo el caso si es que no tengo un perito de parte. No ocurre ello. ¿Es altamente recomendable? Sí, siempre y cuando lleves un perito idóneo. Porque claro, si me vas a llevar un perito que no ha estudiado, que no está actualizado y cuya formación es de dudosa procedencia, yo creo que lejos de ayudar, vas a perjudicar tu caso, ¿no? Entonces, esa información, ese trabajo, esa tarea, lo tenemos que hacer antes, ¿de acuerdo? Y yo les comentaba esto, acá seguramente habrán posiciones en cuanto a la estrategia, ¿no? Hay colegas, abogados que consideran recién presentar un perito al final en juicio oral, porque no quieren que se averigüe y se conozca su estrategia de el caso. Yo recomiendo siempre presentarlo desde antes, ¿no? Y examinar y ratificar al perito de la fiscalía, también buscar, hay psicólogos, que incluso, perdón, fiscales que incluso se niegan a llevar a cabo las diligencias en etapa de investigación de las ratificaciones de los peritos. A mí me interesa examinar al perito. Me interesa mucho examinar al perito de la fiscalía, conocer cómo llevó a cabo ese proceso, cómo llegó a esas conclusiones, me interesa muchísimo, porque de ahí voy a conocer dos cosas. Si es que yo estoy pensando ya en un juicio oral o yo ya estoy, mi intuición me está diciendo que con la carga de los elementos de convicción, es altamente probable que yo vaya a un juicio oral con una rectificación que haga este perito. Yo voy a conocer ya el perfil de este perito, yo ya voy a conocer los puntos en contra que tiene este perito, y además el Ministerio Público también, muy perito oficial que sea, va a conocer qué perito va a llevar a juicio. ¿Tú me quieres llevar a juicio? Perfecto, que sepas que, que me vas a llevar a juicio con este perito, ¿ah? Y con este informe pericial, así, con todas las deficiencias que ya te he mostrado, con todas las
errores que pueden haber que ya te he demostrado, ya, con ese documento y con este perito me vas a llevar a juicio y lo mismo va a pasar en juicio oral. Claro, la prensa no va a cambiar, ¿no? No va a tener modificaciones, no va a mejorarse con el tiempo, ¿no? Eso no va a ocurrir. El documento es el mismo, ¿no? Eh, eh, se petrifica, digamos, como una piedra que va a ser tanto en investigación como en juicio oral. Y el perito también va a ser el mismo, no es que me va a cambiar uno con mejor oratoria, uno que estudiado más, no, va a ser el mismo. Entonces, que el Ministerio Público sepa también, ex ante, con qué clase de materiales jurídicos, evidentemente, ¿no? Hablando, con qué clase de materiales me va a llevar a juicio y si eso le va a convenir o no, porque recordemos que el Ministerio Público tiene que llevar a juicio oral aquellos casos que considera que va a ganar. No porque el superior me dijo, no porque en este distrito judicial aquí vemos siempre estos casos y esos casos siempre se resuelven en juicio oral. Entonces, si todo pasa a juicio oral, ¿no? Acá no decidimos, no que lo decide el juez, no, no, no. El Ministerio Público tiene la objetividad y tiene el deber de pasar a juicio oral aquellos casos que considere ganatos, en su propio entendimiento considere que va. De lo contrario, estaríamos mal utilizando el tiempo, recursos del Poder Judicial para conocer casos que en buena cuenta luego se van a caer y que luego van a devenir en una absolución. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en un caso de homicidio, un perito de balística puede analizar de pronto el arma, la trayectoria del disparo para determinar si el acusado disparó o no. Vamos a ver con algunas preguntas, porque es dentro del cronograma o dentro de la propuesta para el diseño de clase de la institución, pues nos ha dado algunas ideas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar señalando cuáles son aquellas preguntas por las cuales el perito o se comienza a preguntar al perito. De entrada son las preguntas de acreditación, y esto es casi, casi como un ritual, ¿no? Luego de que el perito se conecta, así como nosotros, porque claro, la presencialidad ya es en minoría. Luego que el perito se presenta y el señor magistrado o el director de debates le señala, ¿no? sus datos, le toma el juramento de honor, el juramento, la promesa de honor, le indica que ha sido citado por determinado informe pericial, le dice el número, le pregunta cuáles son las conclusiones a las cuales ha llegado, comienza y le da parte a aquella parte procesal que ha ofrecido. Comienza preguntando a aquel que ha ofrecido a ese perito. Entonces, si yo en mi caso, ¿no? Si yo hubiese ofrecido a ese perito, entonces yo quiero acreditarlo. ¿Acreditarlo ante quién? Ante el magistrado, ante el juez, ante la otra parte me interesa muy poco, ¿no? Me interesa más que el juez que no conoce el caso, que no tiene a la vista la documentación, el expediente, el detalle, lo que ha sucedido anteriormente en etapa de investigación ni nada, que está conociendo recién y yo por eso le tengo que brindar esa información necesaria para que pueda resolver, le tengo que presentar quién es el perito, ¿no? Porque tampoco, claro, con la lectura de sus generales de ley, tampoco sabe quién es. Entonces, a mí, como he enseñado aquí, como les he mostrado aquí, hay una especialización, objetividad, metodología científica. Entonces, yo, de entrada, si es que es mi perito, obviamente, porque el perito contrario a mí no me interesa acreditarlo, más bien me interesa desacreditarlo, ¿no? Me interesa pincharle el globo, ¿no? Bajarle el allante. A mí el perito que yo he contratado o con el que yo estoy trabajando, el que yo he presentado, sí lo tengo que acreditar. ¿Cuáles son las preguntas o los criterios para acreditarlo? De pronto los años, acá les dejo algunos ejemplos. Los años de experiencia. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted, señor perito Juan Pérez? ¿No? Tengo 1 año, tengo 2 años, recién acabo de salir, recién tengo mi especialización, ya vengo trabajando hace 10, 20 años. Eso me da un perfil frente a qué profesional estoy. ¿Bien? Los estudios registrados. ¿Cuán importantes son concretar y acreditar los estudios que ha tenido, que ha presentado el perito al cual yo estoy llevando, ¿no? ¿Qué clase de estudios? Y otro punto también importante, un detallito importante son si estos estudios son propios,
son oficiales, están registrados en SUNEDU. Ustedes saben que la plataforma de SUNEDU es pública. Si ustedes colocan los nombres o el nombre de cualquier persona, les sale los estudios, los grados que han sido registrados válidamente en SUNEDU. Entonces, no estamos acá vulnerando la privacidad de nadie. ¿De acuerdo? Entonces, pero ese es trabajo nuestro. Yo no me voy a poner en este mismo instante, ¿no? A ver, a cotejar, sino desde antes. Los reconocimientos. ¿Usted ha tenido algún tipo de premio, algún tipo de reconocimiento? No por ser el mejor papá, no, no por ser el conductor de la... No, 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 esto no nos interesa, sino en relación a la pericia que está haciendo. Si yo soy psicólogo forense o si mi perito es psicólogo forense, pues algún reconocimiento en base a esa función, ¿no? El psicólogo forense del año, ¿no? Me dieron un reconocimiento ad honorem, lo que fuese, ¿de acuerdo? Lo que fuese, él lo puede mostrar para que el magistrado vea que, pues, que tiene un perfil profesional competente. El número también se suele preguntar, ¿no? ¿Cuántas pericias ha hecho usted a lo largo de los años que viene trabajando? 10, 20, 40, 50. ¿Por qué? Porque se entiende que es una persona expertise. Nosotros mismos, recordemos nuestro primer juicio oral. Recuerden cuántos han llevado aquí, entiendo que ya veo caras ya de gente, peso, gente mayor, y recuerden sus primeros juicios orales, sus primeras diligencias en fiscalía, sus primeras diligencias en policía, cuando íbamos, ¿no? Todos temerosos, de pronto tartamudeando, no hacíamos preguntas porque qué roche, qué nos dirán, no sabemos, o no habíamos leído lo suficiente. Aquellas primeras diligencias, de pronto donde nos preparábamos con muchas horas de anticipación para una prescripción, ¿no? Para una excepción que era muy chiquita, ¿no? Para una tutelita de derechos que es bien puntual, que nos preparábamos horas, y el día de hoy, ¿cuál es el tiempo que nos preparamos? Que no significa que nos preparamos menos, ¿no? Sino que ya tenemos experiencia, que ya sabemos, que ya conocemos al magistrado que nos va a tocar porque ya hemos llevado casos anteriores, que ya conocemos al secretario, cuán diligente o cuán no diligente es. Es la experiencia lo que nos da. Lo mismo con los peritos. Y ojo, que estamos aquí tratando con profesionales que no es la primera vez, que altamente probable que no sea la primera vez que sean sometidos a un juicio oral, a un interrogatorio, que ya se lo conocen, que ya saben qué va a pasar, que es diferente a la preparación que tengamos con un testigo que en su primera vez en su vida que se va a sentar o se va a conectar y va a haber un montón de personas y le van a hacer un montón de preguntas y va a escuchar la objeción y luego que se van a pelear dos y otro va a intervenir. O sea, no es lo mismo preparar a un testigo, hacerle preguntas en un interrogatorio a un testigo que a un perito. Ya les digo, el contrainterrogatorio, ¿no? Exactamente diferente. El perito ya conoce, el perito ya sabe, el perito es experimentado, el perito ya tiene, no es la primera vez que se sienta o que se conecta a una audiencia judicial, no es la primera vez que va a recibir preguntas, no es la primera vez que le van a preguntar de pronto con un tono no muy amable. Ya lo sabe, ya lo conoce, que es completamente diferente a una persona cuya primera vez ha ido, que se puede poner súper nervioso, que puede olvidar todo. No se trata de aleccionar, haciendo un paréntesis, ¿no? A nuestro testigo, sino de darle confianza, de saber qué es lo que va a pasar. A la gente le gusta mucho saber qué es lo que va a pasar. Entonces, los abogados estamos tan sobre la marcha y trabajamos que pensamos que la gente ya sabe todo, ¿no? Que la gente, porque en una película ya sabe todo. Y falso. La gente no sabe cómo es, no sabe quién va a estar. Explíquenle a sus clientes en qué consiste una diligencia. La gente piensa, incluso cuando estamos en investigación y lo llaman para una citación en fiscalía, que va a estar el juez, que va a haber un secretario, que va a estar ahí tipeando, que va a haber una cámara, ¿no? Tranquilo, es una oficina chiquitita en fiscalía, solo vamos a estar, caso que sea investigado, ¿no? Tú y yo, y si eres testigo, pues puede estar el abogado del investigado, también te puede hacer preguntas, tienes que hablar lento porque no pueden tipear tan rápido, o sea, detallitos que la gente va a agradecer, los clientes van a agradecer, se lo digamos antes, porque si no, van a estar, ¿no? Súper nerviosos y la información que se va a brindar puede
ser defectuosa y eso nos daña el caso, ¿no? Y eso nos va a dañar el caso, evidentemente. Entonces, no nos cuesta nada ser un poco empáticos con las personas que nos van a declarar, que son llamadas a declarar o que nos han contratado, incluso a mí me contratan mucho para preparación de testigos, solamente para preparar testigos, no para leccionar testigos. Yo no les pongo la palabra en la boca, yo no les digo qué es lo que van a decir, yo les explico qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar, quiénes están y se brinda la confianza necesaria para que ellos solo, porque yo no estuve, ya siempre digo, ¿no? La gente, los mejores testigos, por muy preparados que estén, van a ser siempre ellos, porque ellos han vivido esa etapa por la cual se les está llamando, nada más. Y es muy sencillo, ¿no? Y eso pues se le explica a la persona siempre y eso se agradece mucho, ¿no? Porque se le brinda confianza. Una persona que ya sabe lo que va a pasar tiene más ligereza, está más suelto, está más confiado y a lo que a nosotros nos interesa, la información que va a ingresar al juicio va a ser la mejor. ¿Qué más? ¿Qué más se suele preguntar? Experiencia académica, ¿no? Publicaciones, libros, artículos, y estos artículos están en Scopus, en alguna plataforma, lo que fuese, porque eso da más realce, de acuerdo, profesionalmente hablando, a nuestro perito. Si es que nosotros queremos desacreditar esto, le he colocado acá el versus, ¿no? Coloca, tienes que averiguar aquí las denuncias que ha tenido conforme a la profesión que tiene, ¿no? No nos interesa si tiene denuncias porque la esposa lo maltrató psicológicamente, médico legista, ¿no? Pero de pronto si es un psicólogo, sí, nos va a interesar por ahí en ese lado, o le va a interesar al magistrado conocer. ¿En quién va a confiar? Que es la pregunta clave, ¿no? ¿En quién vas a confiar? ¿En esta persona que no tiene preparación, que está denunciado por su propia pareja por violencia psicológica, que es un caso donde está opinando sobre también violencia psicológica? Un poco, un poco raro, ¿no? Pero eso no significa, a veces mucha gente dice, pero es que eso, con eso no se va a perder el caso, ¿no? Con eso, con ese pequeñito detalle no es que van a tomar o no es que el juez va a dejar de lado toda la pericia, pero créanme que los jueces también son personas, claro que sí, ellos también perciben mucho, son personas tal como nosotros, con conocimientos jurídicos, por supuesto, con una preparación especializada también, pero también son personas que perciben. Entonces, esto es mucho de intuición, ¿de acuerdo? Y esos pequeños detalles a lo largo de las audiencias va quedando. Y eso ya les hace dudar de la fiabilidad y de la confiabilidad, de la confianza que les pueda permitir, que les pueda dar este experto en la materia. Entonces, todas aquellas preguntas de desacreditación que ustedes vean en esta primera parte, porque luego ya no la van a tocar, es esta primera parte en donde se presentan, ¿no? ¿Quién eres? Claro, te conozco, veo la cara y no sé quién eres, qué habrás hecho con tu vida, qué profesión tendrás ni nada. O sea, yo tengo que, en esos breves, porque eso también son breves minutos, ¿ah? No esperen que dentro del interrogatorio tomarse 20 30 minutos. Eso son 3 4 preguntas y ahí muere la flor. ¿Correcto? Entonces no esperen que esto sea largo, que sea conciso, que sea pertinente, ¿de acuerdo? Y con eso pasamos a la segunda parte, que son las preguntas o las frases sobre todo de transición, ¿no? Que son estas frases tipo, una vez establecido lo anterior, vayamos ahora a desarrollar el contenido del procedimiento de su informe pericial. Una vez establecido lo anterior, vayamos al siguiente tema. Estas preguntas de transición, que son sobre todo frases, más que preguntas, frases de transición, permiten al testigo o al perito saber en qué tema van, porque ustedes saben que las pericias tienen varias partes. Correcto, una parte metodológica, tienen una parte de desarrollo, tienen una parte de antecedentes, tienen una parte de conclusiones. Entonces, si yo lo mareo al perito, ¿no? Ya, primero vamos a las conclusiones y de ahí le suelto una pregunta de contenido y otra vez vuelvo a conclusiones, el perito a ver, bueno, un ratito, ¿no? Que no es que no pueda contestar, pero de pronto el orden no es el más adecuado. Nos mareamos o mareamos a la persona que estamos interrogando o contrainterrogando un poco. Entonces, si yo quiero hacer más efectiva esta intervención, pues tengo que seguir un orden. Es lo que se recomienda, ¿vale? Y para saltar de tema en tema, puedo hacer estas alocuciones. Y eso permite a la otra parte, a la que estoy interrogando, saber en qué tema vamos.
porque recordemos también que las preguntas, sobre todo en interrogatorio, no son cortas, ¿no? Si me va a tocar interrogar, no son cortas. El contrainterrogatorio de pronto sí. El redirecto, menor, ¿no? Porque ya es el eslabón de lo primero. Pero si yo estoy todavía haciendo el interrogatorio, la primera intervención, pues tengo que seguir un orden y probablemente es la parte más larga de toda la intervención del perito, de todas las preguntas que contesta el perito, es la parte más larga que va a tener que contestar. Entonces tengo que ordenarme en cuanto a las preguntas que voy a realizar. ¿De acuerdo? Veamos con estas preguntas, las llamadas preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que permiten al declarante, ya sea un testigo o el perito, responder con amplitud y explicar sin limitarse con un sí o con un no. Son aquellas preguntas como de palanca, ¿no? Ustedes saben cuando los que trabajan en el campo, la palanca pues abre, ¿no? Abre la tierra. Es una cosa pequeña, es una cosa pues amplia. Entonces, cuando yo pregunto de manera abierta, lo que yo estoy buscando es información. Me interesa de primera mano que esta información ingrese, que el señor magistrado conozca esta información. Entonces, yo le tengo que presentar lo bueno de mi información, evidentemente, porque yo hago preguntas abiertas a aquel testigo o aquel perito que yo conozco que va a responder. De lo contrario, sería ir como la famosa frase que seguramente ya la habrán escuchado, ir de pesca, ¿no? Ir de pesca es, uy, yo lanzo una pregunta y yo no sé qué voy a obtener de respuesta después, estoy un poco, ¿no? Ahí a la suerte, voy de pesca, ¿no? Voy a ver qué hay. Pero cuando yo hago preguntas abiertas, y hay otra regla que acá está íntimamente ligada, el abogado solo pregunta cuando conoce la respuesta. ¿Lo han escuchado alguna vez? Han escuchado esta frase en los cursos de litigación anteriormente. El abogado solo pregunta cuando conoce la respuesta. Yo no puedo lanzarme a preguntar algo sin que yo sepa o pueda controlar el conocimiento de aquella respuesta. Más o menos, ¿no? O sea, tampoco es que el perito va a responder eh, como de memoria, pero el contenido sí lo voy a tener, ¿no? El contenido sí lo voy a tener, sí lo voy a saber. Entonces, ¿por qué? Porque estamos trabajando sobre un documento, así la cosa se pone más sencilla, ¿no? Cuando yo trabajo con un documento, va a ser el informe pericial, y ojo, los peritos sí pueden tener a la mano el informe pericial, al contrario que los testigos que responden únicamente de lo que recuerdan o por lo que sus sentidos han percibido sin apoyarse en algún material, sean muy cuidadosos en esto. A veces la virtualidad nos puede jugar unas malas pasadas y pueden haber algunos testigos e incluso agraviados, investigados también, que recurran a materiales externos. Eso no está permitido. Ellos simplemente responden en base a lo vivido, a la experiencia del hecho. Pero claro, el perito no. El perito no ha vivido nada. El perito no va a recordar nada. El perito no ha conocido nada. Él ha emitido una opinión, ¿no? Una opinión en base a sus experiencias, conocimientos específicos en alguna materia, y estamos trabajando sobre un documento, ¿no? Sobre un papel de 5, 6, 10 folios, lo que fuese, estamos trabajando sobre un documento que él ha hecho. ¿Cómo no? Él va a tener que apoyarse en ese documento. Pues además, que los peritos pues no hacen un documento en un año, hacen varios. Por decir, ya digo, ¿no? Incluso los peritos oficiales hacen decenas de informes periciales. ¿Cómo no se les va a permitir apoyarse del papel, de los apuntes que ellos hayan recibido, de lo que ellos hayan elaborado previamente para poder contestar? Porque sobre eso se va a contestar, ¿de acuerdo? El testigo prohibido, el investigado tampoco, el agraviado tampoco. Ellos declaran libremente de lo que recuerdan, tampoco si no recuerdan nada, no pasa nada. ¿No? No se les exige que recuerden todo al pie del detalle y con suma específica. No, si no recuerdan, no pasa nada. El perito no. El perito tiene un tratamiento diferente. Entonces, la pregunta cerrada, por ejemplo, ¿cuál es? Aquellos que permiten un sí y un no.
¿Usted realizó la autopsia de la víctima? Si preguntamos de esta manera, vamos a obtener un sí. Si yo realicé, no, no realicé. Una pregunta abierta y ahí, o sea, ahí muere la flor, ¿no? Yo pregunto, ¿usted realizó la autopsia de la víctima? Sí. Ok, me quedo con esa información porque es lo que le da pie a que responda a través de la pregunta. Pero con eso no obtengo mucha información. Cuando yo formulo la interrogante de esa manera, me quedo con una información muy corta. Si yo quiero introducir más información, puedo preguntar de esta manera. ¿Puede explicar el procedimiento que siguió al realizar la autopsia? Entonces el perito aquí tendrá para desarrollar ampliamente su respuesta, ¿no? El procedimiento fue de esta manera, se colocó de esta manera, lo que primero hice fue de esta manera, lo segundo que hice tal, finalmente hice tal. Entonces me da pie a que explique. Entonces esa forma esa información, esa cantidad de información es la que me interesa que ingrese para que el juez la conozca, porque recordemos que el juez no conoce nada. El juez entra a la audiencia sin esa información, se va a enterar de la información audiencia por audiencia. No piensen que el juez ya conoce todo, no estamos en el antiguo modelo, cuando estamos en el nuevo modelo. El juez va enterándose de información a través de la pasarela de testigos y peritos que a lo largo de las audiencias van desfilando, ¿vale? ¿Por qué es importante las preguntas abiertas? Porque ayudan a que el testimonio sea más claro y persuasivo. Me da información, pero ojo también, no cualquier información, información de calidad, información de valor. O sea, si tú me comienzas a explicar que la autopsia tiene por años, que en el 1890, hombre, a ver, no te estoy preguntando la historia de la entonces, te estoy preguntando sobre este punto en específico, sobre esta persona, ¿de acuerdo? Sobre esta persona que se le practicó este procedimiento. Explícame qué se hizo con esta persona que la cual se realizó este procedimiento de determinado día. O sea, no es cantidad. La profesora Juliana ha dicho que yo tengo que ingresar información. Entonces, yo tengo que ser mi perito que me explique desde cómo se hizo la historia de la pericia, ¿no? Desde 1890, información relevante, porque también eso cuando hay demasiada información e información innecesaria, se aburre el juez, ¿no? Imagínense, él tiene que estar, él va a resolver sobre un caso determinado, muy puntual. Sobre eso le tenemos que dar información. Permite al testigo o el perito, ¿no? Que exponga hechos de una manera natural, ¿no? Cuando explica de algo que conoce, o incluso en el caso de los testigos, de algo que recuerda, que ha vivido fehacientemente y verdaderamente, lo hace de manera natural. Pero alguien que está inventando algo, o alguien que se ha aprendido un speech, probablemente al momento de su desarrollo tenga algunos problemas o se note fingido, se note sobreactuado, se note altamente practicado y lo que no queremos es eso, porque lejos de persuadir al magistrado de que eso ha sido de manera natural y de verdad lo está recordando, puede tener el efecto contrario, ¿vale? Evitan que el abogado parezca estar guiando la respuesta, ¿no? A veces, claro, cuando hay de pronto declarantes, testigos o peritos, sobre todo testigos que tienen problemas, ¿no? Al momento de declarar, pues claro, el abogado tiene que hacer doble trabajo, ¿no? Y sacarle la información como con cucharita, como se diría, ¿no? Hay personas que son parcas y tienen que sacarnos esa información de a pocos. Me pareciera que el abogado estaría forzando de pronto si hace o trabaja de esa manera el interrogatorio, parecería que está forzando la información, pero cuando es el propio testigo, el propio perito que de mutuo propio ingresa esa información, se ve mejor, se aprecia mejor, ¿no? En el caso del perito, las preguntas abiertas son clave para que explique su metodología, conclusiones y justifique el informe técnico, ¿no? El informe pericial. Ahí se le da la capacidad toda la apertura. No hay un límite de tiempo para que el perito, ¿no? Tampoco tengo un límite yo para preguntar, o sea, máximo 5 preguntas, máximo 10 preguntas. El código no lo establece. Yo en esa libertad tengo la capacidad para formular estas preguntas de manera que ingrese información siempre pertinente. ¿De acuerdo? Por su parte, contrario sensu, las preguntas cerradas son aquellas que nos limitan a un sí o a un no o a una opción específica, ¿de acuerdo? Se utilizan sobre todo en el contrainterrogatorio, no, no es que estén prohibidas en el interrogatorio, pero van a limitar mucho la información. Y lo que yo quiero en el interrogatorio es que
se ingrese la mayor cantidad de información. Ejemplo, una pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo determinó la causa de la muerte? ¿Cómo determinó? Hombre, a ver, de muchas maneras, ¿no? Permite al perito desarrollar una respuesta pues extensa. La pregunta cerrada sería, ¿confirmó usted que la víctima falleció por traumatismo encéfalo-craneano? El perito solo puede responder, sí confirmé, no confirmé. Si yo necesito más información, si yo necesito que el perito ingrese más información, a partir de esa respuesta puedo construir otra interrogante que permite especificar esa respuesta, ¿vale? Si es que no considero, el tema queda ahí y no pasa nada. Se usan en contrainterrogatorio para limitar, sobre todo, el testigo adverso, ¿no? Para hacer esa contraposición con el testigo adverso. Evitan que el testigo tenga el margen para justificar o explicar más de lo necesario. Sirven para obtener admisiones claves sin dar oportunidad de matices. Fíjense, yo en este momento les quiero colocar a propósito de esto no es ciertamente un perito, pero a propósito de las preguntas cerradas, este es un buen ejemplo, porque acá el juez, no, acá el juez no le permite explicar. O sea, es un policía el que está declarando y el abogado del investigado está haciendo el contrainterrogatorio. O sea, miren lo que pasa aquí. Me dicen si se escucha, ¿ok? Sí, buenas tardes, doctor. Bien. Tengo unas pequeñas preguntas aclaratorias. Muy claro. Usted fue una de las personas que usted físicamente realizó esta labor de inteligencia en fecha de 31 de julio, 1 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto del 2008 y 29 de noviembre del 2009. Disculpe, me desplazamos con un equipo de conteo. Estoy preguntando si usted fue una de las personas que disculpe, tiene 30. Este, esta información el 31 de julio, 1 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto y 29 de noviembre. En esa época, ¿ustedes remitieron esta información a la fiscalía? ¿Sí o no? No, doctor. Perfecto. Porque esto es información inteligente. Doctora Juliana, no se logra bien escuchar claramente, se escucha muy agudo. No sé si me logra escuchar usted. Escucha un poco bajo. Sí, A ver, estoy a lo máximo de aquí, de la computadora y acá también. A ver ahora. El testigo no va a responder. Inicio la audiencia todo. Exactamente, doctor. Finalmente, interrogar. El motivo por qué se interrumpe por la comunicación. El testigo estaba contestando. Si hay una pregunta cerrada, buenas tardes. De pronto, si te comparto el audio o el PPT, y si tú sí, me lo comparte para escuchar, a ver, quizás es la señal o puede ser el mismo audio.
Sí que es verdad que, claro, que es un audio, es un video extraído de la plataforma de internet, ¿no? De Justicia TV, con lo cual el audio a veces tampoco en ellos son buenos, quizás se ve o se escucha un poquito cortado, pero son cortitos. Sí, unos segundos, estimados colegas, ya está cargando, la otra me está remitiendo el PPT y para efectos también poder compartir a través de lo que es el Zoom. Ya está cargando en tu WhatsApp Reader para que lo bajes Listo, doctora, y yo apenas le confirmo la recepción. Puede continuar. Gracias. para ubicarnos un poco, ¿no? Aquí en este tema. Bueno, vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir pantalla, ¿no? Entonces, para ir avanzando, porque claro, ya no nos queda mucho, estamos casi a la mitad de la clase. ¿Qué sucede aquí? El abogado, la cinta celeste, comienza a interrogar, ¿de acuerdo? Y en este supuesto comienza a interrogar a un efectivo policial que ha participado en una diligencia policial, evidentemente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que está en contra de interrogatorio. Entonces, lo que espera el abogado es como respuesta un sí y un no. Se lo hace saber al efectivo policial. Sin embargo, el efectivo policial dice, doctora, buenas noches, ¿podría decir de juicio para buscarlo en YouTube? Sí, no se preocupe, les doy el link completo porque demora un poquito más. Yo creo que ya está. A ver, Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha mejor? sí, yo sí. A ver, los participantes me confirman por el chat. Bien. Señor testigo, Ya, listo. Entonces, voy a este, primero unas pequeñas preguntas aclaratorias para muy clara. Usted fue una de las personas que usted físicamente realizó estas labores de inteligencias en fecha 31 de julio, 1 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto del 2008 y 29 de noviembre del 2009. Por supuesto, nos desplazamos con un equipo, No, doctor. estoy preguntando si usted, ¿no? Usted fue una de las personas que estuvo. Por supuesto. Ya, gracias. Yo le voy a hacer preguntas concretas y conteste nada más de manera concreta como yo le interrogo. Esta información que ustedes obtuvieron el 31 de julio, 1 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto y 29 de noviembre, en esa época, ¿ustedes remitieron esta información a la fiscalía? ¿Sí o no? No, doctor. Perfecto. Porque se tuvo Señor testigo, información no de le estoy preguntando inteligencia. por qué. Yo le estoy Pero un momentito, preguntando preguntas abogado, concretas, abogado, un momentito, preguntas un momentito, un concretas momentito, y un las momento, aclaraciones. abogado. Abogado, un momento, Las, un momento. El testigo que explique por qué motivo no envió en dicha doctor, fecha. Vamos a doctor, escuchar al discúlpeme, testigo, abogado. doctor, discúlpeme, el Abogado, un interrogatorio, momento. doctor, discúlpeme, el Abogado, interrogatorio lo hago abogado, yo, vamos a escuchar doctor, al testigo doctor, por por qué no favor, se envió esa escúcheme, información en ese doctor, momento. escúcheme, Abogado, le pido que guarde doctor, silencio. doctor, escúcheme, Le el solicito interrogatorio que lo hago guarde yo, las silencio, preguntas abogado. las hago yo. Si luego hay preguntas Abogado, aclaratorias, doctor, eso le ya lo solicito que podrán usted formular de se repente dirija con usted o respeto al cualquier miembro tribunal. de la sala. El testigo no va a responder, por favor, doctor, en un Abogado, contrainterrogatorio, el testigo abogado, responde, le señor exhorto a director de usted, debates, le en un exhorto a usted de que se dirija contrainterrogatorio, con respeto. Vamos a autorizar al testigo de que conteste por qué no doctor, envió la información en dicha estoy en fecha. interrogatorio, doctor.
Déjeme terminar de interrogar. Un Yo momento, estoy abogado, interrogando. aquí quien dirige la audiencia soy yo, abogado. Un momento, Exactamente, doctor, un pero me momento. toca interrogar. Le Déjeme pido que preguntar, guarde doctor. silencio, abogado. Guarde Doctor, silencio. déjeme terminar de preguntar para luego llevar Guarde a preguntas silencio. Estoy conclusivas. solicitando de que el testigo conteste el motivo por qué no enviaron dicha información en dicha fecha. Doctor, Conteste, pero eso me lo testigo. va a preguntar usted, doctor, cuando le toque Testigo, le preguntar. solicito que Esa guarde información silencio. El que yo abogado, quiero. abogado, el testigo estaba contestando y usted le Doctor, cortó. es que hay una pregunta cerrada. A ver, Y un su momento, por testigo, favor, ya. entonces no puede ir. Bien, es lo que creo que se escucha un poquito mejor, ¿no? Igual cuando tengan ya las diapositivas, se le comparten las diapositivas y ahí yo creo que van a escuchar con mayor calidad de audio. Pero el tema es muy concreto, es bien sencillo el tema. Comienza a hacer el contrainterrogatorio el señor abogado, el señor policía comienza a contestar sí o no, que es como le advierte anteriormente el señor abogado porque está en contrainterrogatorio. Sin embargo, en la segunda pregunta, el efectivo policial desea hacer una explicación de su respuesta, ¿no? ¿Por qué no? Desea explicar. En ese momento, el señor abogado le corta la palabra, ¿no? Y le dice, no, 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 es que yo no quiero que me conteste eso. Entonces ahí interviene el señor magistrado y le dice, está contestando, deje que él conteste. Comienza este intercambio de palabras en donde el señor abogado le dice, estamos en contrainterrogatorio, entonces yo dirijo el contrainterrogatorio. De pronto esto puede sonar un poco fuerte, pero no deja de tener criterio el señor abogado. Un segundito. Entonces, aquí el señor juez, el señor magistrado, lo que quiere es explicar, no quiere que, como el testigo estaba contestando, le dice, pero está contestando, déjelo contestar. Y el señor abogado se para muy bien y le dice, estamos en contrainterrogatorio, con lo cual a mí me interesa saber determinada información, no toda la información, que es justamente el sentido del contrainterrogatorio. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hacen un pare, este video es más largo, hacen un pare para consultar el director de el debate con los demás miembros del colegiado, terminan de ese pequeño break y le permiten al señor abogado de la defensa realizar el contrainterrogatorio contestando o que invocando también al señor policía que declare o que conteste solamente las preguntas hasta el tiempo que el señor abogado le indique. Si es un sí o un no, que se quede ahí, ¿no? Y esto tampoco es que le estamos limitando, ¿no? Porque claro, pensamos aquí que se está limitando aquí el derecho, ¿no? A declarar. No, porque después del contrainterrogatorio viene un redirecto y viene un contrainterrogatorio. Entonces, si eso es así, todavía hay posibilidad. Si algo quedó, porque es justamente el redirecto, ¿no? El redirecto es para eso. Si algo quedó, un algo que no explicó, que no dijo, o que no se le permitió explicar en el contra, en el redirecto, y la otra parte, en este caso, volviendo al ejemplo, sería el señor fiscal, tiene la posibilidad de hacer esas preguntas. Tiene esa posibilidad. No es que se perdió y que ya nunca más va a contestar, porque en el redirecto se hacen, yo no tengo que repetir evidentemente las preguntas que ya hice, ¿no? En el interrogatorio, en el inicial. No, no, no puedo. Objeción, pregunta repetitiva. Si en algún momento del contrainterrogatorio hubiese alguna información que quedó en el aire, como aquí, por ejemplo, que el señor policía quiso explicar que el señor abogado se lo impidió, entonces cuando me toque el redirecto, bueno, al señor fiscal, cuando me toque el redirecto, tengo esa oportunidad para colgar, ¿cierto? Para traer esa información que no se permitió y que de pronto necesito que sí se explique, volver a ir. Entonces, que no es que está perdido, no es que se está limitando tampoco. De pronto no conocemos o no tenemos o no hemos recordado las disposiciones, ¿no? Las competencias de cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado en cuanto al contrainterrogatorio. Hemos quedado por aquí más o menos.
el perito adverso. Entonces, eso es a propósito de las preguntas cerradas, ¿no? Que hicimos el ejemplo con el video. Fíjese, el perito adverso, ¿no? Es el perito que nos toca de pronto, es el órgano de prueba más complicado, porque aquí le tenemos que cuestionar todo, le tenemos que cuestionar absolutamente todo. Entonces, obviamente, él no va a responder como nosotros queramos, él no está apoyando a nuestra teoría del caso, al contrario, la está desvirtuando, ¿no? Está diciendo que acá hay criterios que probablemente el juez luego los admita o los señale como un elemento de eh, culpabilidad y de responsabilidad jurídico-penal a través de una sentencia condenatoria, ¿vale? Entonces, acá cuando un perito es adverso, emite un testimonio evidentemente que perjudica nuestra teoría del caso. Entonces, aquí debemos aplicar algunas estrategias para debilitar esta credibilidad. Por ejemplo, cuestionar la imparcialidad, ¿no? Preguntar sobre la relación con la parte que lo presentó, indagar, lo que les decía que es el trabajo, nuestra tarea para la casa, que he trabajado antes, de pronto con fiscalía o con defensa en otros casos, preguntar, de pronto es una pregunta a veces que algunas partes la han formulado y han sido objetadas también, pero no las dejan de hacer, ¿no? ¿Cuánto le pagaron por el informe o si el peritaje es recurrente con una de las partes, ¿no? Atacar de pronto la metodología, preguntar si el método es reconocido por la comunidad jurídica, solicitar que se explique los criterios que se usó, criterios metodológicos, evidentemente, ¿no? Que se usó y si hay estudios que así lo respalden. Comparar el método con el de otros peritos que usaron una técnica distinta, ¿no? Puede citar un artículo científico que respalde el procedimiento que utilizó. O sea, es el ataque propio de la metodología. Sí, es verdad que en esta parte, claro, la imparcialidad es un trabajo que lo podemos hacer nosotros, pero en atacar metodología, en atacar técnica, en atacar instrumentos y conclusiones, ya escapamos de nuestra área ¿no? De nuestra zona de confort, que es lo jurídico. Aquí ya entramos a un tema muy especializado, por eso estamos trayendo a alguien que es sumamente especializado. Recomendación, y eso se lo han dicho siempre, ¿no? De pronto no hay la capacidad económica porque todos los clientes no tienen la misma capacidad económica para presentar un informe pericial y por otro hacer el esfuerzo de acompañarse, de asesorarse de un perito que al menos nos explique cuáles son aquellas deficiencias de ese informe pericial, de manera que nuestras preguntas sean más precisas, de manera que nuestras preguntas sean las adecuadas, que permiten y que generen interés en el señor magistrado para que nosotros podamos ingresar una información adecuada o podamos cuestionar también de manera adecuada a este perito adverso, a este perito contrario. ¿De acuerdo? Nosotros de pronto no vamos a poder hacerlo, ¿no? Hablo de pericias contables, cuando hablamos de casos de lavado de activos, de casos de corrupción de funcionarios para acreditar si hubo o no la afectación económica, cuánto, cuando hablan de fórmulas, cuando se mandan, ¿no? Ahí los contadores hablan de fórmulas igual, cuando hay peritos expertos, o sea, ni siquiera, perdón, testigos expertos, incluso, ¿no? Informes, los de Contraloría, también, yo a veces sufro mucho, y debo confesarlo también, que no es mi zona de confort, con los informes de Contraloría, con los procesos administrativos, porque hay normas que también han cambiado, son procedimientos anteriores que yo tengo que entender, que los procesos de la licitación, que cuándo sí, que cómo, cuáles son los requisitos del desabastecimiento, cuál era la norma que en ese momento, en el 2012 regía, o sea, son informaciones que por más que incluso están dentro de un tema jurídico o de un entorno jurídico, a los penalistas se nos hace difícil. O sea, yo no me creo la todo ni mucho menos. O sea, no podría, me faltaría la vida para conocer todo eso. Entonces me tengo que apoyar de colegas expertos en derecho administrativo, sancionador de licitaciones y demás, para que me den el ABC y me expliquen y mejor dicho, me traduzcan lo que hay que hacer o lo que hay que preguntar en este ámbito, ¿no? Pero claro, eso es trabajo y eso ya proviene de nuestro expertise y nuestra debida diligencia para el conocimiento ¿de acuerdo? Algunos ejemplos de preguntas. Acá les he colocado algunos ejemplos, ya ustedes los acomodan, ¿no? Acá les he soltado algunas ideas, ustedes ya lo acomodan a cada caso que tengan, ¿no? Para cuestionar la imparcialidad, por ejemplo, ¿qué preguntas serían o cuáles son las preguntas tipo, ¿no? Se los voy a leer así rápidamente.
Fue contratado por Fiscalía, por Defensa. ¿Cuánto le pagaron por los honorarios, no? Por este informe pericial. Ha trabajado antes con esta parte en otros casos, de pronto cuántas veces, dice que sí, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Tiene algún vínculo profesional o académico con la parte que lo presentó? ¿Se reunió con Fiscalía o Defensa, ¿no? Antes del juicio para preparar su testimonio, Fiscalía le dijo qué tenía que decir antes de preparar su testimonio. Pero si es un testigo, ¿no? No un perito, es un testigo en general. Para el ataque de la metodología. ¿Qué método utilizó para llegar a su conclusión? A esta, ¿no? A la primera, porque recordemos que pueden haber varias conclusiones dentro de un informe pericial, ¿no? Este método está reconocido por la comunidad científica. Existen otros métodos aceptados por la comunidad científica y podrían haber dado un resultado distinto. ¿Qué margen de error tiene su análisis o su informe pericial? ¿Dónde están documentados los procedimientos específicos que aplicó en este caso? ¿Puede citar estudios científicos o normativas que validen esta técnica, su metodología, ¿no? Instrumentos, lo que fuese. Sus instrumentos también no son desfasados, se me ocurre, ¿no? Porque a veces hay varios instrumentos, yo lo veo mucho em, en el caso de orientación psicológica, en donde recurren a instrumentos del 1920, sin exagerar, que son contestación así de preguntas, como si fuese un test sencillito, o el desarrollo o el dibujo de imágenes, y con eso se pretende acreditar una afectación psicológica cuando ya existen otros instrumentos más modernos o que dentro de la comunidad científica o de la comunidad de psicología forense se admiten y los otros se han quedado ya en el pasado, ¿no? Pero hay algunos profesionales que siguen utilizando esa metodología y la siguen aplicando en pleno 2025, ¿no? De pronto, eso también hay que mostrarlo, ¿no? Así como nosotros tenemos el Código Penal que va derogándose y va cambiando, y ya tenemos el nuevo, porque el nuevo no tiene nada, porque ya, ¿no? Pero por mucho tiempo llamamos el nuevo Código Procesal Penal y el antiguo, el Código de Procedimientos Penales, ¿no? El Código Penal, porque los psicólogos, los médicos también ocurre exactamente lo mismo con eso, ¿no? Entonces, eso también es porque quién nos va a contar ese dato? ¿Nosotros mismos? No, pues tenemos que apoyarnos de un perito experimentado, ¿no? Si su informe se señala para exponer contradicciones, ¿no? Si su informe señala que dato X, ¿no? Pero hoy ha dicho dato Y, ¿cuál es la versión correcta? Poco probable que ocurra porque los peritos defienden el informe que han hecho y han suscrito, pero de pronto por ahí, si hubiese algún caso donde advirtamos, lo podemos también lanzar. Es cierto que en un caso anterior usted concluyó lo contrario en circunstancias similares. Por ahí ha utilizado el mismo método en otros casos y ha obtenido resultados diferentes. El informe es tan concluyente porque existen peritas conclusiones opuestas o dentro del mismo informe, ¿no? De pronto también se puede minimizar la experiencia o la especialidad, ¿no? ¿Cuántas veces ha realizado este tipo de peritajes en juicio, ¿no? ¿Posee certificaciones o especializaciones en esta materia específica, ¿no? Que se está conociendo? ¿Cuántas publicaciones académicas ha realizado sobre este tema en específico, ¿no? Porque a veces también nos señalan en el momento de la acreditación. Yo he realizado 10 libros, ya, pero estamos hablando de un tema muy particular. Sobre este tema particular, ¿cuántos libros de los 10 que usted ha señalado ha indicado? Ninguno. Bueno, ya. Su experiencia se basa en trabajos de laboratorio, juicios previos. ¿Podría decirme cuál fue su última actualización profesional en este campo? Bueno, mira, yo hice mi curso en el 2018. Bueno, estamos en 2025, no han pasado más de 7 años. De pronto la desactualización por ahí cobra también, ¿no? Apoyarse en un perito de parte, ¿no? Recordemos que tener un perito de parte es una inversión, son carísimos, ¿no? Entonces el trabajo con él debe ser conjunto en todas las etapas del proceso, ¿no? Está familiarizado con el informe del perito de la defensa porque su conclusión difiere de la de otro perito que utilizó un método diferente. Existen estudios que contradicen su análisis. Admitiría de pronto que hay un margen de error en su evaluación. ¿Cuál es el margen de error que también ha indicado aquí en su informe pericial? Unas preguntas sueltas que de pronto ustedes las pueden mejorar y les pueden aplicar a cada caso que ustedes. La pregunta sugestiva, señores. Las primas hermanas de las cerradas, dicen, ¿no? Las preguntas sugestivas son primas hermanas que a veces se confunde.
cuáles son las sugestivas y cuáles son las cerradas. Recordemos que estos tipos de preguntas son las herramientas de la estrategia que nosotros estamos haciendo para evaluar a nuestros peritos. ¿No? No, estas son las herramientas, o sea, no esperen que haya una estrategia del método Harvard, el método Cambridge, que diga cómo evaluar un perito. Las herramientas que nos da el código, nuestro código, el código peruano, son estas. Las tenemos que dominar, ¿de acuerdo? Tenemos que saber cuáles son este tipo de preguntas que podemos, que estamos permitidos de hacer, que nos convienen hacer, en qué momento hacerlas, llevarlas a cabo, porque de ese armado de preguntas, cuando tú comienzas en tu computadora a tener el informe y te pones a pensar en qué preguntas me vas a hacer, tienes que pensar en estas. Pero tienes que pensar en este tipo de preguntas para que tú armes el orden de hilación de las mismas. Entonces, estas preguntas sugestivas son aquellas que insinúan o contienen la respuesta dentro de la misma pregunta, orientando así a nuestro testigo o a nuestro perito a responder de una manera específica. Se utilizan principalmente en el contrainterrogatorio. Las sugestivas no están permitidas en el interrogatorio. ¿Para qué? Para controlar el testimonio de un testigo adverso y evitar explicaciones. Justamente lo que estaba haciendo el abogado en el video que vimos, que estaba haciendo preguntas en contrainterrogatorios, pero de tipo sugestivas, porque ya había obtenido probablemente esa información en la intervención anterior, que es la intervención quien hace las preguntas en interrogatorio, que es el señor fiscal. Entonces, como ya había obtenido esta información y esa información de alguna manera no le conviene, el momento oportuno para realizar es en el contrainterrogatorio. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cuál es la pregunta reina, la pregunta madre, la pregunta por excelencia en contrainterrogatorio? Las sugestivas. ¿De acuerdo? Entonces, estas preguntas sugestivas influyen en la respuesta del testigo, limitan la posibilidad que el testigo explique más de lo necesario, que es justamente lo que originó el intercambio de palabras entre el abogado y el señor magistrado. Se utilizan estratégicamente para desacreditar a este testigo adverso. Por ejemplo, acá les coloco algunos ejemplos, ¿no? Una pregunta abierta. ¿Cómo determinó usted la causa de la muerte? ¿Cómo? El cómo, qué, cuándo, dónde, ¿no? Preguntas abiertas. Permite una respuesta amplia. Una pregunta abierta permite una respuesta también abierta, amplia. La pregunta sugestiva sería, ¿usted concluyó, doctor, que la causa de la muerte fue asfixia mecánica, cierto? Orienta al perito a confirmar un hecho en específico. Ya no le pregunto cómo determinó, sino ya lo circunscribo a que esta muerte fue por asfixia mecánica. Una pregunta abierta. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo, cuándo, dónde? Preguntas abiertas que me generan respuestas abiertas. Usted no realizó personalmente el análisis, sino que se basó en el informe de otro laboratorio, ¿correcto? Ya lo estoy centrando. Ya él me tiene que responder en base a eso. Los tips de litigación acá se los dejo también. No se hace preguntas sugestivas en el interrogatorio directo, de que no están permitidas. Se usan en el contrainterrogatorio para limitar al testigo adverso, cotejarle esas contradicciones, ponerlo sobre sus propias palabras, ponerlo sobre su propia información, de manera que ellos algo nos van a tener que decir, y esa respuesta va a generar duda en el señor magistrado. ¿Qué más? Diferencia entre preguntas cerradas y sugestivas, porque claro, alguien podría decir, no, pero son muy complicadas de entender. No, tranquilo. La definición ya lo hemos hecho, el objetivo aquí es diferente, ¿no? Obtener respuestas concretas y evitar explicaciones extensas, ¿no? Para eso las abiertas. En las sugestivas guía al testigo a confirmar una información específica y refuerza así nuestra teoría del caso. Ejemplo, ¿usted realizó la autopsia? Sería una pregunta cerrada que me originaría como respuesta sí o no. En una sugestiva sería, ¿usted concluyó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, cierto? Ya le introduje en la misma formulación de la pregunta la respuesta, que la causa de muerte fue asfixia mecánica. Una pregunta cerrada es, ¿usted utilizó un método específico para su análisis? Sí, utilicé, no utilicé. En una sugestiva sería, usted no aplicó la metodología recomendada por la OMS, por poner un ejemplo, ¿correcto? Entonces ahí también claro, que nos va a limitar. Ambas limitan las respuestas,
Ninguna permite la ampliación de respuestas, ninguna permite que el perito o el testigo, el declarante, le dé pie a explicar, porque son preguntas muy concretas. Sin embargo, aquí yo le introduzco en la propia formulación del interrogante la respuesta misma, ¿no? Uso en el juicio se usa tanto en interrogatorio directo como en contrainterrogatorio las cerradas. Sin embargo, las sugestivas ya hemos dicho que solamente en el contra, ¿no? Como estrategia, pues limita las respuestas, pero no dirige al testigo a una afirmación en específica, ¿no? Condiciona, en cambio, en las sugestivas la respuesta del testigo para alinearla con la teoría del caso. Un riesgo, si cabe la posibilidad, permite respuestas dentro de las preguntas cerradas que el testigo adverso aproveche para explicar de pronto más de lo debido si es que se lo permitimos así en el interrogatorio, ¿no? Y en las sugestivas puede generar objeciones por parte de la contraparte si es demasiado evidente una manipulación de la respuesta. Lo que también hay que ir con cuidado con este tipo de preguntas. Este tema siguiente, saber cuándo irse. Mm, Muchas veces pensamos que cuanto más preguntas hacemos, somos mejores abogados, cuanto más preguntas hacemos, entonces estamos dejando claro nuestra postura, cuando más preguntas hacemos, entonces estamos debilitando al testigo o al perito adverso, ¿no? Sobre todo el saber cuándo irse se aplica cuando yo estoy examinando al testigo o al perito adverso, al contrario, ¿no? Porque claro, a mi testigo o a mi perito le tengo que dejar de hablar la mayor cantidad posible, ¿no? Con preguntas de interés y respuestas de interés, pero el saber cuándo irse aplica, sobre todo más que en el interrogatorio, yo diría al contrainterrogatorio. ¿Por qué es clave saber irse? Porque evita que el testigo o el perito tenga oportunidad de corregirse, no desgasta la atención del juez, mantiene el impacto de un testimonio favorable sin diluirlo, sin aumentar con más preguntas y reduce el riesgo de que el testigo introduzca información inesperada. ¿Cuáles son aquellas señales que un litigante de pronto debería conocer para dejar de preguntar? ¿Cuándo es el momento en donde digo yo, ok, he conseguido, ese era mi objetivo, desacreditar en este punto a ese testigo, porque este testigo en este punto sobre todo, ha sido muy incisivo en la etapa anterior? He leído sus declaraciones previas, por eso tengo que estudiar lo que el testigo dice en las declaraciones previas, que también hay una técnica ahí. Tengo que conocer el informe pericial, que estoy hablando de un perito que es sobre el cual vamos a hacer. Entonces, yo tengo que establecer cuál es el objetivo o cuál es el daño que el testigo o el perito me hacen, en qué parte, porque evidentemente no va a ser todo, ¿no? Desde la pregunta 1 hasta la pregunta 10 de pronto, ¿no? O la pregunta 30 de pronto no. De pronto hay una información que sí me hace daño. Y sobre esa información que me hace daño, ahí es donde yo, una vez logrado el objetivo, porque mi objetivo va a ser desacreditarlo, va a ser no empoderarlo, va a ser generar duda, cuando yo obtenga, es momento de irme. Es momento de dejar de hacer preguntas, ¿no? Una de esas señales es justamente cuando se logra el objetivo. Si el perito admitió un error o se dejó establecido un error, un sesgo, una limitación en su informe, se recomienda no seguir presionando. Porque ¿qué va a pasar después? Por naturaleza, los seres humanos queremos explicar qué pasó. Si hubo un error en un dato, en un párrafo, lo que fuese, la naturaleza misma del ser humano es dar explicación. No, es que pasó esto. No, es que no es como usted cree. Mire, le voy a explicar. Ya, a mí no me interesa tu explicación. A mí me interesa simplemente que admitas tu error. Y con eso me basta y me sobra. O con esto ya gané. O sea, con esto tu declaración me sirve mucho porque ya admitiste de pronto un error o de pronto dejé evidenciado un sesgo, una limitación, un dato erróneo, un, un instrumento inadecuado, lo que fuese que mi objetivo era demostrar, ya sé eso. Entonces, si yo continúo, probablemente el perito va a seguir hablando, obviamente va a seguir hablando y va a querer explicar, porque no va a querer quedar mal con el tribunal, ¿no? Y contrario a eso, también si yo estoy por parte de fiscalía, yo soy fiscalía, Ministerio Público, yo estoy
he advertido eso en el perito de parte, porque el perito de parte va a quedar mal con su cliente porque el abogado con todo el mundo. Su prestigio mismo, ¿no? Como profesional va a quedar mal. Entonces va a querer explicar. Entonces, no quiero que me expliques, no quiero que me expliques. Con que hayas admitido, me vas. De pronto el testigo comienza a divagar, ¿no? Si responde con información irrelevante o empieza a justificar demasiado, detente antes que recupere credibilidad, ¿no? Cuando el perito ya lanza información o comienza a introducir información, se va por las tangentes, ¿no? Y no llega al punto, de pronto no es el momento. O lo reconduces por el camino con otras preguntas o simplemente dejas de preguntar. El juez también pierde interés, ¿no? Ser humano, no está la atención 24/7, por más que esté muy concentrado, pero hay sesiones, ustedes lo han visto, incluso maratónicas, en casos emblemáticos, donde se empieza a 9 de la mañana y se termina a hora del almuerzo, 1 de la tarde, ¿no? O sea, el ser humano no está capacitado para en la misma potencialidad de atención esté en la hora 1, en la hora 2, en la hora 3, en la hora 4, ¿no? Va habiendo picos de prestación de atención, van bajando, el hambre, sueño, calidad de medio ambiente, mucho calor, mucho frío, etcétera, una serie de factores, ¿no? Que van distrayendo al juez. Entonces, me interesa que dentro de ese periodo de tiempo corto que yo tengo la atención del magistrado, por más que sí, que está grabado y todo lo demás, pero la atención en persona es lo que más me interesa, es captarlo. Entonces, con eso, si yo ya logré y ya obtuve la desacreditación, así sean dos, tres, cinco preguntas, no necesito hacerme mi cúmulo de 50 preguntas para lograrlo. Me retiro. ¿No? El juez, si cerraste con una respuesta favorable, si la última respuesta refuerza tu teoría del caso, déjala, ¿no? Como última impresión en la mente del magistrado. La estrategia práctica, ¿no? Golpea y vete. De pronto lo hemos llamado así, ¿no? Golpeaste, obtuviste, vete, te retiras, ya no sigues aumentando más información, ¿no? Por ejemplo, un contrainterrogatorio, ¿cómo sería bien adecuado? El abogado, no, señor perito, usted no realizó personalmente el análisis, sino que se basó en el informe de otro laboratorio, ¿verdad? Perito, sí es correcto, responde. Momento de irse. Si sigues preguntando, podrías darle la oportunidad a que se justifique. No, bueno, yo no fui personalmente, pero sí estuve encargado otro colega también tan preparado como yo, porque yo en ese momento tuve que tener una emergencia personal, familiar, por eso me fue imposible. Pero no se preocupe, porque yo después estuve al tanto de todo, inmediatamente yo tenía esa emergencia, claro, me están dando explicaciones que a mí no me interesan. A mí lo que me interesa es que no estuve personalmente teniendo el análisis, nada más. Que pues, murió, pasó, se accidentó, se cayó, ¿verdad? No, ¿de acuerdo? Si la respuesta te favorece, paras. No trates de exprimir más información de aquella necesaria. Un ejemplo de un error, por ejemplo, ¿no? El abogado, usted no hizo la autopsia, solo leyó el informe de otro perito, ¿verdad? Sí, correcto, responde el perito. Aquí el perito debe entenderse, de detenerse. Pero si no hizo la autopsia, ¿cómo puede estar seguro de sus conclusiones? Puede continuar el abogado, el perito, porque revisé todos los datos del informe y corroboré con estudios adicionales. Aquí se observa que el perito se recuperó y ahora su respuesta es más sólida. Ha dado una justificación a por qué, la pregunta del abogado, ¿no? ¿Por qué no hizo la autopsia? Si él no hizo esa autopsia, ¿por qué de pronto está seguro de las conclusiones? ¿De acuerdo? Entonces, si no le damos, si no paramos o no sabemos en qué momento retirarnos, podemos dar pie a eso. Y luego de favorecernos, puede perder. Otra herramienta estratégica son las objeciones. Las objeciones son aquellos eh, instrumentos que se hacen a este tipo de preguntas, ¿cierto? Esto es lo positivo, lo que hemos venido hablando hasta ahora. Y lo negativo vendrían a ser las objeciones, es aquellos pares, aquellas limitaciones a las formulaciones de preguntas que se están haciendo. Fíjense, para repasar y aplicarlos al caso de los peritos. La objeción por pregunta sugestiva. ¿Por qué es importante entender las objeciones? Porque si no, el fiscal o el abogado realizan preguntas y se pasean. Sí que es verdad que también hay objeciones que las puede hacer de mutuo propio el señor juez. Debería, porque él controla.
¿cierto? El desarrollo de las audiencias. Él también de oficio puede declarar objeciones. Pero ¿qué pasa con los señores magistrados? Que a ellos también les interesa obtener la mayor cantidad de información. Recuerden que ellos entran como tabula rasa al juicio, no conocen. ¿Por qué creen que el abogado, que el señor magistrado, más allá de la técnica que sí que no, el señor magistrado necesita o le daba pie al señor testigo, al señor policía, para que continúe explicando? Porque no le basta con un sí y un no. Con un sí y un no probablemente no resuelva. Probablemente es insuficiente esa información. Para el abogado es su estrategia, que tenga una información delimitada. Pero para el señor magistrado que tiene que resolver qué hace con un sí y un no, probablemente muy poco. Entonces, por eso necesita esa información. Entonces, las objeciones, no esperemos que el señor magistrado lo haga, ¿no? O que el señor director de debates haga de oficio las objeciones, que puede pasar. Y de hecho, yo creo que haga el señor magistrado una objeción, traduce, significa que el abogado o el señor fiscal no están haciendo un correcto control, no están controlando bien el tipo de preguntas o no manejan los conceptos de las objeciones, no manejan la técnica de las objeciones. Claro, si el juez está objetando por mí es porque yo no lo estoy haciendo bien, porque yo no me he dado cuenta que ahí debía objetar. Mal, mal de mi parte. No me puedo hacer el trabajo, ¿no? Corremos ese riesgo y además, claro, de pronto, si es que no es un magistrado pegado a la técnica, pues le va a interesar muchísimo obtener esa información y va a querer escuchar. Así se está mal preguntada, así la formulación del interrogante esté mal hecha, sea sugestiva en interrogatorio y demás, le va a interesar escuchar, le va a interesar conocer y eso nos va a perjudicar a nosotros. Entonces, por eso es que tenemos tanto que formular, saber formular qué preguntas, también saber cómo controlarlas. Y el control de esas preguntas son las objeciones. No le tengamos miedo a objetar, necesitamos objetar, ¿de acuerdo? Entonces, objeción por pregunta sugestiva. La pregunta sugestiva induce la respuesta del testigo o el perito, afectando su espontaneidad, ¿no? Las preguntas sugestivas contienen la respuesta dentro de la formulación, como lo hemos indicado, presionando así al testigo o al perito para que confirme un hecho en lugar de relatarlo por sí mismo, ¿no? Ya le estamos dando la respuesta que va a explicar, pues no va a explicar nada, sino simplemente la estamos confrontando con la misma respuesta. El acusado estaba nervioso cuando lo vio, ¿verdad? Sugiere la respuesta específica. Observó la conducta del acusado, permite una respuesta objetiva, acuerdo? Voy a utilizar, no es que esté incorrecta la formulación de la primera, pero voy a utilizar dependiendo en qué momento de mi interrogatorio me encuentro, si uno u otro. Hay objeciones también por ambigüedad o por confusión. Se objeta cuando la pregunta es imprecisa, confunda, pretende confundir al testigo, al perito, da pie a múltiples interpretaciones, impidiendo que así el declarante brinde una respuesta exacta. Ejemplo, ¿cuándo ocurrió todo esto? Todo esto, claro, por ahí alguien puede decir, ¿no? Ya, pero si estamos hablando del caso, se refiere a eso, ¿no? No des por entendido nada. Las preguntas tienen que ser formuladas de una manera tal que tanto el declarante como el señor magistrado le entiendan también. Él va a hacer ese control. Aquí no queda claro a qué hecho se refiere. No podemos dar sobreentendido que se refieren a los hechos materia de investigación. Lo correcto sería, ¿puede indicar la fecha y hora exacta en que se realizó la pericia, en que ocurrieron los hechos? ¿De acuerdo? No lo confundo como tal, específico, porque de hecho yo tampoco entiendo la respuesta que si yo, mejor dicho, yo formulo una pregunta ambigua, la respuesta que voy a obtener del testigo es, no entiendo, ¿me puede repetir? Tal cual, ¿no? No, ¿puede explicarme por favor que no entiendo? Entonces, la regla es formular preguntas para que el testigo pueda responder con precisión, la precisión de la información que a mí corresponde. Objeción también por impertinente, ¿no? Se presenta cuando la pregunta no guarda relación con los hechos en materia de discusión o los hechos que se están investigando y no aporta una información útil para la resolución del caso. Señor perito, por ejemplo, ¿es cierto que ha sido denunciado por falta de pagos?
Claro, entonces, pero acá esto es una pregunta para desacreditar, pero incluso la desacreditación tiene que estar ligado con la materia que está investigando. Señor Perito, ¿es cierto que usted le han retenido el brevet por manejar ebrio múltiples veces y ya los números, ¿no? Los puntos o se lo han quitado? O es cierto que no fue a votar en las últimas elecciones, porque quiero demostrar que es un mal ciudadano, ¿no? Y que no se le puede confiar en algunos. No. Ese tipo de preguntas no están alineadas con los casos o con el hecho que se está investigando, que lo van a declarar impertinente, por más que la intención sea desacreditar. Me queda claro que la intención es desacreditar. Pero en todo caso, incluso en la parte inicial de desacreditación, ese tipo de preguntas tienen que hacerse alineadas con los hechos denunciados. ¿De acuerdo? Señor Perito, ¿qué metodología utilizó para su informe? ¿Qué metodología? El informe que estamos realizando, ¿no? El informe número 555-2025, ¿no? Si uno quiere ser incluso más específico. Las preguntas deben estar vinculadas con hechos, siempre en materia de debate, materia del informe pericial que se está llevando a cabo, del informe pericial que se está analizando. De lo contrario, la otra parte lo va a objetar. ¿Y qué es lo que sucede con la objeción? Que nos quita el ritmo. Cuando uno está concentrado y uno está bien, ¿no? Ha preparado sus preguntas, y está, ok, ya preparado mis preguntas, ya sé lo que me va a responder, esto es lo que quiero que me responda, en esta línea voy a ir, en este orden voy a ir, perfecto, pero claro, si estoy objeción, 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 porque de hecho no las he planteado bien, teniendo la buena fe procesal, ¿no? De que las objeciones tienen sustento y base, pero también me va a afectar. Ya no digo de aquellas objeciones cuyo único fin, macabro, ¿no? Es que la otra parte pierda el ritmo, o desconcentrar a la otra parte, ¿no? O poner nervioso a la otra parte, pero eso se puede advertir como una que falta el magistrado, va a advertir ello, ¿no? Si yo, de hecho, hago una objeción, tengo que identificar primero la objeción, ¿no? ¿Cuál de todas? Porque hay varias. Como verán, no hay una sola, hay varias. Y lo segundo, me van a pedir que justifique esa objeción, ¿no? No es que diga, objeción, levante mi manito, ¿no? O abra mi audio y diga, objeción, y nada más, ¿no? Tengo que identificar objeción por sugestiva, objeción por impertinente, objeción por repetitiva, objeción por ambigua, lo que fuese. Luego el señor magistrado va a decir, fundamente, en breve término, no me va a mandar con todo un speech, ¿no? En breve término, repetitivo porque eso ya lo declaró anteriormente, porque eso ya le contestó al señor fiscal, porque eso ya le contestó al actor civil, lo que fuese. Ambigua, porque no está dejando claro eso, en base a qué hechos, identificar incluso la palabra, ¿no? Ambiguo por este término que se está utilizando. ¿Qué es lo que va a pedir el señor magistrado? Reforma. Una vez que está aceptada la objeción, nos va a pedir reformular. Entonces, para que eso no nos quite la ilación y demás, pues tenemos que tener por eso ex ante nuestro trabajo, es formular nuestras preguntas de la mejor manera que no sean objetadas por la otra parte, ¿no? La pregunta capciosa o engañosa, ¿no? Se objeta con la pregunta cuando contiene premisas falsas o engañosas, ¿no? Que pueden inducir o que pretenden inducir al error al testigo o al perito. Se usan también con este fin de manipular la respuesta de forma engañosa, ¿no? ¿Por qué no registró bien la escena del crimen? Esta pregunta, ¿por qué no registró bien la escena del crimen? Asume ya la misma redacción de la pregunta, la formulación de la pregunta, que no lo hizo bien. ¿En qué momento digo que no lo hizo bien? Porque yo introduzco esta información si el peritado o el testigo no ha señalado eso, porque yo estoy induciendo, porque yo estoy afirmando algo que no ha quedado cotejado anteriormente. Lo correcto sería de pronto, ¿cómo registró la escena del crimen? ¿De acuerdo? Y ahí me va a dar pie a explicar. Se debe formular la pregunta sin asumir hechos no probados, ¿vale? Es porque de lo contrario va a ser una pregunta capciosa. También hay preguntas compuestas o múltiples, ¿no? Cuando son preguntas muy largas, cuando a veces queremos formular preguntas muy largas que contienen mucha información, el testigo o el perito tampoco lo va a entender, tampoco va a decir. Lo mejor es partir esa información de la pregunta
en varios términos para que así obtener información precisa, ¿no? Usted llegó al lugar, tomó muestras y verificó la identidad de la víctima. Pregunta compuesta, ¿no? ¿Cómo reparto? Tengo que, como una torta, ¿no? Partirla en partes. ¿A qué hora llegó al lugar? ¿Qué muestras tomó en la escena? ¿Cómo verificó la identidad de la víctima? Ya, una pregunta compuesta se subdividió en tres preguntas sencillitas. Me va a dar los datos y tal. Además de la pregunta compuesta em, con varios con contenidos, lo que se puede hacer es que se va a perder, ¿no? O sea, de pronto solamente me va a contestar cómo llegó al lugar, pero yo también le pregunté, ¿y cómo tomó la muestra? Y la verificación de la identidad de la víctima. Y no me va a contestar, o sea, simplemente se va a quedar con una información parcializada. Pero si yo divido esas preguntas en pequeñas y en varias, voy a obtener y va a quedar registrado en autos las respuestas de todas ellas. ¿De acuerdo? Las preguntas especulativas, ¿no? Se objeta cuando la pregunta requiere que el testigo haga conjeturas o emita una opinión subjetiva. Hablamos de los testigos, porque los peritos tienen otro tipo de tratamiento, ¿no? Ellos sí están permitidos, ellos van ahí por que tienen eh, una opinión, van ahí porque tienen una opinión autorizada, especializada en la materia, y lo que queremos escuchar de su parte es justamente eso, ¿no? A cambio del testigo, el testigo no está permitido de realizar opiniones personales, sino ajustarse a los hechos, no debemos permitir. Y estos señores, no solamente en juicio oral, ¿vale? Sino también que tenemos que ser muy estrictos en la información que se introduce ya en sede policial. Yo trabajo mucho instruyendo a efectivos policiales, los que están pendientes de los casos, los que tienen a cargo las investigaciones, y hay preguntitas que no se deben hacer, y ellos lo formulan, y el abogado no dice nada. Y el testigo, evidentemente, que no conoce esas técnicas, en lo absoluto lo admite, ¿no? Y contesta. ¿Cómo hubiese sido el procedimiento? ¿Me puede decir, preguntas que yo escuché en sede policial, ¿no? ¿Puede señalar si usted, caso de una doctora en un hospital público en donde la paciente pasó por varios médicos en varios turnos y la paciente finalmente terminó con, sin la matriz, sin el útero, porque en la cesárea que se le practicó anteriormente se le complicó, se le infectó y tres días después perdón, 4 días después de la cesárea, el médico de turno decidió extraer el útero, sino pues la señora murió porque estaba haciendo una asepsia. En el caso, ¿no? Que le comenzaron a preguntar el policía, ¿no? ¿Usted considera, ojo, usted considera que la participación de tal persona, ¿no? En este caso preguntó por una obstetriz, ¿fue la adecuada? Tal cual, ¿ah? ¿Usted considera en su expertise como médico que la actuación de la obstetriz, la obstetra, fulana de tal, Juana Pérez, fue la adecuada? Es que pregunta es esa, ¿no? O sea, de entrada mal formulada, ¿no? Primero porque la señora no es perito. En todo caso, esa pregunta le corresponde a señalar, responder, atender al perito que hará el informe médico, a los médicos que harán el informe médico de todo lo que pasó esa paciente en ese momento, ¿no? Y acreditarán ahí en donde quién cumplió o no con sus funciones. Pero no se le puede formular, usted considera, usted ajustó, esos como testigos no están permitidos. ¿De acuerdo? Y entonces, por eso, este tipo de preguntas también son necesarias que las atendemos, y no pensemos que es exclusivo, que solamente es litigación oral, y entonces solamente corresponde a juicio oral. Esto lo tengo que saber para todo el proceso. ¿De acuerdo? Para todo, desde sede policial, tengo que advertir. Ahí de pronto no plantearía una objeción, ahí plantearía una oposición, ¿no? También. Y va a decidir alguien, al final va a decidir quien esté llevando a cabo la diligencia, ¿no? Es el policía o el señor fiscal. Quien esté llevando a cabo esa diligencia atenderá la oposición
pero yo tengo que mantener el cuidado también. ¿Qué pasaría si la señora a quien yo estaba representando en este momento hubiese respondido? Bueno, yo considero que la obstetriz sí, no es un buen trabajo, así porque toda la culpa la tuvo ella, en verdad, porque ella se equivocó, no cumplió con el protocolo y demás. También se ha hecho una auditoría médica y ha tomado conocimiento que la auditoría médica, imagínese, señora, ¿y usted quién es? ¿Y usted quién es para advertir como testigo, señalar o emitir una opinión, por muy profesional que sea? Porque sí es verdad que la doctora tenía todas las méritos académicos y toda la experiencia, pero en ese momento no estaba declarando como perito, estaba declarando como testigo. Entonces, sus derechos y sus obligaciones son completamente diferentes. Eso hay que también tenerlo en cuenta nosotros cuando acompañemos o cuando asesoremos a un cliente. ¿De acuerdo? Más cosas, más cosas. Objeción por pregunta especulativa, ¿no? Eh, ¿Qué pasa aquí? Seguramente ustedes me van a dar la razón aquí. Y estoy segura que les ha pasado N veces, ¿no? El testigo no responde a la pregunta, ¿no? Se objeta cuando el testigo, que se ha colocado como una objeción, ciertamente el código no lo coloca como tal, lo he colocado dentro de este apartado, ¿no? Lo he camuflado en este apartado de objeciones. Porque claro, yo estoy segura que ustedes también en sede fiscal probablemente hayan advertido que el testigo no responde. O sea, nosotros le preguntamos muy directo, muy preciso, ¿no? Y el testigo responde otra cosa. ¿Qué es lo que han escuchado ustedes? Ya respondió, ¿no? Para ser un poco breve, el juez dice, ya respondió. O sea, esa es la respuesta. O sea, confórmate con eso. Pero yo le estoy preguntando muy preciso y el testigo es ambivalente, es escueto, o sea, no es que no entiende la pregunta, sí le entiende y le entiende muy bien y decide no responderla y decide darme otra respuesta. ¿Qué obtenemos ahí? ¿Obtenemos acaso que el señor magistrado, el director de debates, insta, ¿no? Señor, responda, ¿no? Toma, toma como base o toma la respuesta que da el testigo como esa y la toma como su respuesta, porque esa es su respuesta, ¿no? La famosa frase, esa es su respuesta, ya respondió. Siguiente pregunta. Sí que es verdad que no se le puede, en ese sentido, amenazar o obligar a los testigos, a los declarantes a contestar con esa pregunta o una determinada pregunta, pero sí que es verdad también que eso queda como percibido por el señor magistrado, ¿no? El señor declarante, el perito o el testigo, de alguna manera sutil, está rehusando a contestar una pregunta precisa, una pregunta clara y concreta, debe ser por alguna razón. Entonces, eso también queda en la mente del magistrado. De pronto nosotros al momento de estar formulando las preguntas, hacer esto claro, es un poco, yo a veces lo he hecho, ¿no? Un breve comentario, ¿no? Bueno, no se atendió la pregunta, no se atendió a la pregunta formulada, pero sin embargo pasaré a la siguiente, ¿no? Para que quede claro de que no me está contestando no lo que yo quiero, porque no se trata de eso, ¿no? Es otra cosa completamente diferente que alguien conteste exactamente lo que yo quiero, sino que no está contestando una pregunta que bien formulada, ¿no? Que sí se entiende, que no es ambigua, que no es imprecisa, que no es capciosa, que no es sugestiva. Luego, eso que quede constancia posteriormente y que también será evaluado al momento de resolver por el señor el magistrado. Ya para ir terminando, porque creo que todavía es un poco, la verdad es que este tema ya verán que es amplio de hablar. Más peso en el juicio, ¿el perito oficial o el perito de parte? No dirán, no, el perito oficial siempre, los oficiales siempre, el de parte no, porque claro, está pagado, ¿no? Aquí, señores, estimados colegas, para hacer breve un poco este tema, ambos tienen el mismo peso procesal. No es ni más ni menos, ni porque yo soy del Estado, ni porque tú eres, o a ti te pagaron, entonces el señor magistrado no te va a tener en cuenta. Aquí hay una libertad probatoria. La jurisprudencia sobre el valor del perito de parte ha señalado que los jueces no pueden rechazar automáticamente un informe por ser de parte, solo por el hecho que ha sido contratado por una de las partes. Se ha determinado que el valor del peritaje no depende de quién lo haya presentado, esto es, si el Ministerio Público o la defensa, sino de su rigor científico, de la metodología y de la fundamentación. ¿Cuántos de aquí, de nosotros que estamos ahorita viendo, han ganado
un caso con su pericia de parte, porque la pericia de parte resultó ser más fructífera, tener un desarrollo metodológico mejor, el perito respondió mejor, o nosotros logramos advertir mayores errores en la pericia oficial que el magistrado. Al momento de resolver, digo, bueno, tú serás muy de parte y muy medicina legal y todo lo que tú quieras, pero esto no va. Yo tengo que hacerle caso al perito de parte. ¿Cuántos de nosotros no hemos ganado? Me incluyo, porque hemos hecho un trabajo correcto de desacreditar una pericia oficial. ¿De acuerdo? Así que no pensemos y no tengamos ya predestinado que no, las pericias de parte no sirven porque esto no va a ser tramitado por el señor magistrado o por la sala de la mejor manera. Fíjate, yo tenía ya acá para ir terminando unos videitos más, son cortos. Acá hay una otra en el contrainterrogatorio que es de pronto lo que más genera dudas o controversia, ¿no? En el interrogatorio el que es como cuando, dónde, es más sencillo, ¿no? Porque la información ingresa, ¿no? Pero en el contrainterrogatorio aquí es un poquito especial. Entonces aquí también se produce otro altercado, intercambio de palabras entre el señor magistrado y el señor abogado. ¿Por qué? Porque el señor abogado está empleando una técnica especial para evidenciar contradicción. Sí que es verdad que esta técnica especial de evidenciar contradicción se aplica sobre todo a testigos. En los peritos no es que está prohibido, pero es poco probable que los testigos, perdón, que los peritos entren en una contradicción. Pero hay una técnica que evidenciar, las técnicas de refrescamiento de memoria, las técnicas de evidencia de contradicción a través del uso previo de declaraciones, que eso también es otra clase completa, ¿no? Es otra hora para explicar la técnica. Yo le voy a dejar aquí el video para que ustedes ya en casa con más calma puedan eh, eh, escucharlo. Y aquí también es un video también sacado de la red social, con la autorización del autor y de la institución también para publicarlo, porque aquí me interesa mucho que vean cómo es que el perito, cuando está haciendo un interrogatorio directo por parte del abogado de la defensa, ¿cierto? Por el cual ha prestado, y el tipo de preguntas que hace, ¿no? Y acá se ve un psicólogo, pues, cómodo, un psicólogo adecuado, un psicólogo que domina, un psicólogo que da opinión, un psicólogo que presta, ¿no? Y se deja entender, ¿no? Cuán importante es que los psicólogos no utilicen, que esas palabras rebuscadas, para nosotros los mortales, los abogados mortales, pues tengan esa capacidad. Fíjate, ya.